Bienvenidos un día más a su canal de confianza, donde diseccionamos los dramas, las intrigas y los romances que nos tienen pegados a la pantalla. Hoy vamos a hablar de una pareja que nos ha robado el corazón, pero también nos ha dejado con muchas preguntas: Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y no vamos a hablar de cualquier cosa, hoy nos vamos a centrar en un momento específico, un gesto que según muchos lo cambió todo. Un momento que encendió las redes sociales y nos hizo a todos preguntarnos: ¿qué está pasando realmente entre ellos? Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campanita, para que no te pierdas ninguno de nuestros análisis y para que sigamos creciendo juntos en esta comunidad de telenoveleros. Y ahora sí, acompáñenme en esta historia que está más intrigante que cualquier capítulo de Senkalkam. Así es, vamos a sumergirnos en las profundidades de la relación entre Kerem y Hande, esa que nos enamoró en la pantalla y nos dejó con el corazón roto cuando se anunció su separación. Pero como todo buen drama, esta historia tiene giros y vueltas, momentos que nos hacen dudar de lo que creíamos saber. Hoy vamos a hablar de ese famoso gesto, esa acción que capturó la atención de todos y que hizo que las redes sociales explotaran en especulaciones. Para entender el impacto de este momento, tenemos que hacer un pequeño repaso por la historia de Kerem y Hande, esa que nos enganchó desde el primer episodio de Love is in the Air. Recordemos el comienzo, esa chispa que se encendió entre Eda y Serkan en la pantalla. Vimos una química arrolladora, una conexión que traspasaba la tele y que nos hizo creer que el amor verdadero sí existía. Y por supuesto, esa química no se limitó al set de grabación. Los rumores de un romance en la vida real comenzaron a surgir, y para felicidad de todos sus fanáticos, se confirmaron. Kerem y Hande, Eda y Serkan, traspasaron la ficción y se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del momento. Sus fotos juntos, sus muestras de cariño, sus entrevistas donde se veían tan enamorados, todo era material de ensueño para los que creían en las historias de amor de Hollywood. Vivimos una verdadera luna de miel, una era dorada de Anker, como se les conocía cariñosamente. Pero como toda historia de amor de telenovela, la felicidad no duró para siempre. Los rumores de crisis comenzaron a aparecer, los comentarios de que algo no iba bien entre ellos se multiplicaron y finalmente llegó la confirmación de su separación. El mundo se paralizó, los corazones se rompieron y las redes sociales se convirtieron en un mar de tristeza y desilusión. Nos quedamos con la nostalgia de esos momentos felices y con la duda de qué había pasado realmente. ¿Qué fue lo que llevó a la separación de una de las parejas más queridas del momento? Las razones nunca fueron del todo claras y, como siempre, las especulaciones llenaron el vacío. Se habló de incompatibilidad, de agendas apretadas de terceras personas. En fin, pico guión de una telenovela que nadie quería que se hiciera realidad. Y entonces, después de un tiempo de silencio, de apariciones separadas y de un luto colectivo en las redes, llega este momento, ese gesto que lo cambia todo. Ese momento que vuelve a encender la esperanza en los corazones de muchos y que genera un debate apasionante entre los fans. ¿De qué estamos hablando? Pues del momento en que Kerem tuvo un gesto inesperado hacia Hande, un gesto que para muchos fue la prueba definitiva de que la llama entre ellos aún seguía viva, o al menos, que había un sentimiento muy fuerte entre ellos. Vamos a analizar este momento en detalle. Los vídeos y las fotos inundaron las redes sociales. Kerem, en un evento público, un evento donde también se encontraba Hande, tuvo un acercamiento que dejó a todos con la boca abierta. Un simple movimiento de cabeza, una mirada que se cruzó, una sonrisa que se dibujó en sus labios. Un gesto que, aunque parezca insignificante para algunos, para los fans de Anker, fue la señal inequívoca de que algo estaba pasando. Es verdad que no fue un beso apasionado, ni una declaración de amor, pero fue una acción cargada de significado, un gesto que nos hizo preguntarnos: ¿es posible que el amor vuelva a surgir entre ellos? Los más optimistas vieron en este gesto una señal clara de que aún existe una conexión entre ellos, que hay un cariño que no se ha extinguido y que podría reavivarse en cualquier momento. Los más pesimistas, por su parte, lo vieron como un simple saludo cortés, una formalidad entre dos personas que comparten el mismo círculo profesional. Y luego están los que se debatieron entre ambas opciones, esos que vieron un gesto cargado de misterio y que les hizo dudar de todo lo que creían saber. Lo interesante de este momento es que, más allá del gesto en sí, fue la reacción de Hande lo que generó aún más debate. Y es que la actriz, conocida por su expresividad y su transparencia, se mostró más reservada, más contenida de lo habitual. Su rostro no reflejó una emoción clara,
Su mirada no se cruzó con la de Kerem de manera directa y su lenguaje corporal fue más ambiguo de lo que muchos esperaban. Esta reacción, o la falta de una reacción clara, fue lo que desató la locura en las redes. ¿Estaba siendo cautelosa? ¿Estaba intentando ocultar sus sentimientos? ¿O simplemente no le daba ninguna importancia al gesto de Kerem? Las preguntas no paraban de surgir y las respuestas eran cada vez más difíciles de encontrar. Y es que la reacción de Hande es la clave de este misterio. Si hubiera respondido con una sonrisa radiante o con un gesto similar de cercanía, la interpretación del momento habría sido mucho más sencilla. Pero su ambigüedad es lo que ha generado esta ola de especulaciones, este mar de teorías y este debate apasionante que sigue vivo hasta el día de hoy. Para algunos, su aparente frialdad demuestra que ella no tiene interés en retomar la relación, mientras que para otros, es una muestra de cautela, de que está intentando proteger sus sentimientos y de que no quiere dar falsas esperanzas a los fans. Es importante recordar que la vida de los famosos es un constante juego entre lo que muestran en público y lo que guardan en privado. Y más aún, es importante recordar que los sentimientos no son un espectáculo y que cada uno tiene derecho a vivir sus relaciones de la manera que le parezca más adecuada. Quizás Hande simplemente no quería que su reacción fuese interpretada de ninguna manera en particular. Quizás solo estaba siendo ella misma. Quizás simplemente es hora de que todos, tanto los fans como los medios, dejemos de interpretar cada uno de sus movimientos y le demos un respiro a su vida personal. Pero, seamos sinceros, es imposible no sentir curiosidad por lo que pasa entre ellos. Han sido nuestra pareja favorita, la pareja que nos hizo creer en el amor de las telenovelas y es natural que nos preguntemos si hay posibilidades de una reconciliación. Y es en ese contexto que este gesto de Kerem ha cobrado una gran relevancia. No es solo un saludo casual, es un símbolo, una pequeña chispa de esperanza en medio del drama de su separación. Por supuesto, hay que ser realistas. Un simple gesto no es prueba de nada. Las relaciones son complejas y a veces lo que vemos en el exterior no refleja la realidad que se vive en el interior. Es posible que Kerem y Hande simplemente estén siendo amables el uno con el otro, o que simplemente estén intentando mantener una buena relación profesional. Es posible que este gesto no signifique nada en absoluto y que estemos sobreanalizando la situación. Pero también es posible que este gesto sea el comienzo de algo nuevo, un paso en la dirección correcta para una posible reconciliación. Y es precisamente esa incertidumbre lo que hace que este tema sea tan fascinante. El misterio que rodea a la relación de Kerem y Hande es un auténtico imán para todos los que seguimos de cerca sus vidas y sus carreras. No sabemos qué pasará en el futuro, no sabemos si volverán a estar juntos, pero sí sabemos que este gesto de Kerem ha dejado una huella en la historia de su relación. Una huella que recordaremos por mucho tiempo y que nos seguirá generando debates y discusiones entre los fans. Lo más importante de todo es recordar que ellos son personas, con sentimientos y con el derecho a vivir sus vidas de la manera que les haga más felices. Como fans podemos mostrarles nuestro apoyo y nuestro cariño, pero también debemos respetar sus decisiones y sus espacios personales. No somos dueños de sus vidas, y no podemos exigirles que vuelvan a estar juntos solo porque a nosotros nos gustaría. El amor, al igual que la vida, es un camino impredecible y ellos son los únicos que pueden decidir qué camino quieren tomar. Y hablando de caminos, este gesto de Kerem ha abierto un camino de especulaciones y de esperanzas, un camino que no sabemos dónde nos llevará. Pero lo que sí sabemos es que seguiremos analizando sus movimientos, seguiremos comentando sus publicaciones y seguiremos apoyándolos, cada uno por su lado o juntos, si el destino así lo decide. Esta historia, como muchas telenovelas turcas, sigue abierta y nosotros seguiremos siendo testigos de cada capítulo, de cada giro, de cada momento que nos haga suspirar, llorar o reír. Y ahora, después de este largo análisis, es hora de llegar a las conclusiones. Hemos visto cómo el gesto de Kerem ha impactado en las redes sociales, hemos analizado la reacción de Hande, hemos debatido sobre las posibles interpretaciones y hemos recordado que al final del día, ellos son los únicos que tienen la respuesta. Hemos visto cómo este pequeño momento ha reavivado las esperanzas de muchos fans y ha generado un debate que sigue más vivo que nunca. Hemos recordado el amor que vimos en pantalla y las dudas que surgieron tras su separación. Hemos visto cómo un simple gesto puede desencadenar una avalancha de especulaciones y teorías. Y sobre todo, hemos recordado que la vida real es mucho más complicada que cualquier telenovela, y que los sentimientos no siempre son fáciles de entender ni de expresar. Así que, después de todo lo que hemos analizado,
¿Cuál es la conclusión final? La respuesta es que no hay una respuesta definitiva. No sabemos qué pasará entre Kerem y Hande, no sabemos si volverán a estar juntos y no sabemos si este gesto fue algo más que una simple muestra de cortesía. Pero sí sabemos que nos han regalado un momento más para analizar, para especular y para soñar con el final feliz que muchos deseamos. Y eso es lo que hace que esta historia sea tan interesante y tan adictiva. El misterio, la intriga, las dudas y la esperanza son los ingredientes principales de este drama de la vida real que seguimos con tanta pasión. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por acompañarme una vez más en este viaje de telenovelas y chismes de famosos. Gracias por ser parte de esta comunidad de telenoveleros que cada día crece más y más. Quiero agradecerles también por dejar sus comentarios y opiniones en la caja de abajo. Me encanta leer lo que piensan sobre este tema y sobre los demás vídeos que hemos hecho. Y ahora sí, los invito a que dejen sus comentarios sobre este gesto de Kerem. ¿Qué creen que significa? ¿Fue solo un saludo cortés o hay algo más detrás? ¿Qué les pareció la reacción de Hande? Los leo a todos. Y no se olviden de que la participación de todos es lo que hace que este canal sea tan especial. Por último, no se olviden de darle like al vídeo si les ha gustado, de compartirlo con todos sus amigos fans de Kerem y Hande y por supuesto, de suscribirse si todavía no lo han hecho. Activando la campanita, no se perderán ninguno de nuestros próximos análisis, nuestras teorías y nuestros chismes de famosos. Sigamos creciendo juntos y sigamos disfrutando de esta pasión por las telenovelas turcas que nos une. Hasta la próxima, telenoveleros. Los quiero mucho y los espero en el próximo vídeo. No se olviden de comentar, compartir, darle like y suscribirse. Nos vemos pronto.